Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y damos la bienvenida a un nuevo trimestre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que a partir de este día nos permite reflexionar y contemplar a nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio de Juan. Damos la bienvenida a un nuevo trimestre titulado Temas en el Evangelio de Juan, en donde desde mi comprensión del asunto, la escuela sabática para este trimestre no va a ir capítulo por capítulo en el Evangelio de Juan, sino que va a organizar el Evangelio de Juan y su estudio en los temas principales que este Evangelio nos muestra, de manera que podamos contemplar a Jesucristo a través de el análisis de los temas más resaltantes y recurrentes a lo largo de este Evangelio. Antes de orar y dedicarnos entonces al comentario de la primera lección, titulada para esta ocasión Señales que indican el camino, sencillamente queremos recordar que este repaso o comentario al texto que usted está viendo tiene dos complementos totalmente gratis que usted puede aprovechar con la finalidad de preparar su clase de escuela sabática o aprender más. Nuestros dos complementos son, número 1, nuestro bosquejo escrito, donde los principales puntos de este comentario grabado están resumidos y organizados, y usted podrá accesar a él por medio del enlace de descarga que queda en la descripción de los comentarios, mejor dicho, en la descripción de este video y también en los comentarios del mismo. Y nuestro segundo complemento, que es nuestro repaso, comentario totalmente en vivo, que realizamos todos los sábados a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Muy bien, mis amigos y hermanos, entonces en el nombre del Señor vamos a orar y nos dedicamos a comentar la lección 1, señales que indican el camino. Vamos entonces a orar. Nuestro Padre bendito y santo Señor, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que venimos delante de ti, pidiéndote, Padre, en el nombre de Jesús, solamente en sus méritos, y confiados y afirmados en su palabra, que cumplas tu bendita promesa de enviar tu Santo Espíritu, Espíritu de verdad, para que nos guíe al conocimiento de toda verdad que es en Cristo. Por favor, Señor, exalta a Cristo delante de nuestros ojos, para que le veamos y seamos transformados en virtud de su poder que nos atrae a la cruz. Por favor, Señor, tómanos como enteramente tuyos y háblanos en esta ocasión, en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a introducir qué quiere decir el autor del Evangelio de Juan cuando habla acerca de señales. Esta primera señal hizo Jesús en Caná de Galilea. Esta segunda señal hizo Jesús. ¿Qué quiere decir el autor del Evangelio de Juan con señal o señales? Ok, atención con esto. La palabra griega que se utiliza allí para describir la palabra señal es la palabra griega semeion o su plural semeia. Se ha dicho que el Evangelio de Juan está agrupado en semeia, está agrupado en señales. Ahora, ¿cuáles son las importancias o cuál es la importancia fundamental de estas señales? Ok, atención con esto. Siendo entonces la palabra griega semeion, nosotros en el idioma español o castellano
tenemos un equivalente que nos permite comprender qué es lo que está sucediendo allí donde el Evangelio de Juan utiliza la palabra griega semeion. El equivalente es, atención, que cuando los estudiantes de medicina están cursando sus primeros años, ellos ven una materia que se llama semiología. ¿Para qué es esa materia semiología? Esa materia es para que los estudiantes aprendan a identificar las señales, los signos o los síntomas que el cuerpo emite cuando hay cierta enfermedad. De manera que ellos, analizando los síntomas, los signos o las señales que el cuerpo emite, puedan identificar la enfermedad que se encuentra detrás y que es responsable de los síntomas, señales o signos que el cuerpo está emitiendo. De manera que a los estudiantes de medicina, las señales les son un indicador para interpretar esos datos, esas señales, signos o síntomas, para interpretarlos y llegar al conocimiento de la enfermedad que los está produciendo. Ok, es exactamente lo mismo en el Evangelio de Juan. Las señales que Cristo va a dar se deben utilizar para interpretar estos signos, para interpretar estas señales, de manera que podamos percibir, número uno, la identidad de aquel que nos está produciendo estas señales y al interpretarlas poder conocer lo que Él, siendo divino, lo que Él, siendo el enviado de Dios, lo que Él, siendo el Hijo de Dios, puede hacer por nosotros en el mundo invisible, en la realidad espiritual que no vemos, pero que las señales o signos nos están describiendo en el mundo visible para que podamos confiar en lo que Él puede hacer por nosotros en ese ámbito espiritual que no vemos, en ese ámbito espiritual que no podemos tocar, que no podemos palpar, que no podemos comprender, pero que lo que Él nos está mostrando en el mundo visible, palpable, nos enseñan sobre esa realidad espiritual y profunda que aunque no veamos, podemos confiar y podemos comenzar a experimentar por medio de la fe. De esa manera, los milagros, mejor dicho, las señales que Cristo hace en el Evangelio de Juan son un indicador de la obra de Cristo o la obra que Él quiere hacer en ese ámbito que nosotros no podemos ver, pero que por medio de las señales visibles podemos aprender a confiar y podemos comenzar a creer y podemos comenzar a experimentar aquí y ahora. De esa manera, entonces, los milagros en el Evangelio de Juan son señales para ser interpretadas, que nos van a decir quién es Jesús y lo que Él puede hacer por nosotros en ese ámbito espiritual que aunque no veamos, podemos aprender y comenzar a experimentar desde este mismo momento, desde el instante en el que nos encontramos con Cristo Jesús. Muy bien, vamos entonces a proyectar nuestra primera señal. En este episodio, en este comentario, vamos a explorar 3 señales de Jesús, ¿ok? Son las señales que están contempladas en esta primera lección. ¿Cuáles son estas señales? Número 1, la transformación del agua en jugo de uva fresco o vino, ¿ok? Que está en Juan capítulo número 2. La curación del hijo del noble, que está en Juan capítulo número 4. Y la curación y restauración del paralítico de Betesda, que nos resulta en una controversia o disputa en Juan capítulo número 5 entre Jesús y el principal concilio de los judíos, es decir, el Sanedrín.
Vamos entonces a la primera señal, que se encuentra en Juan capítulo número 2, versículos 1 en adelante. Vamos entonces a leerla detenidamente y hacemos algunos comentarios acerca de esto. ¿Ok? Vamos allá. Texto bíblico. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué es lo que podemos comentar de esta primera señal? Ok, número 1, atención con esto. Esta y cada una de las señales que vamos a estudiar el día de hoy tienen algo en común, y es más, es la razón fundamental por la que podemos creer que el Evangelio de Juan fue escrito. ¿Cuál es ese propósito? El propósito de enseñar a los discípulos de Jesucristo, a todos los que habrían de creer en él, que el poder de Cristo, el poder que nos une al Padre Celestial y por medio de Cristo nos pone en comunión con el poder infinito que creó los mundos y el universo existente, ese poder por el que entramos en verdadera comunión y su Espíritu trae a Cristo al alma para experimentar su poder, ese poder se encuentra en su palabra. Él habló y fue hecho. Él mandó y existió. El mismo aliento que al principio dijo: sea la luz, y fue la luz, significando que la obra poderosa del Creador va en la pronunciación de su palabra, que la palabra es de autocumplimiento, que la palabra lleva la vida, el mismo poder del Creador, para que en el mismo acto en que es pronunciada, en ese mismo instante las cosas son llamadas a la existencia. Para que sepamos que la palabra del Creador está dotada de energía creadora, de poder creador, de manera que su palabra pronunciada crea la realidad. Y allí donde su palabra es pronunciada, la realidad se transforma y existe. Para que sepamos eso, el Evangelio de Juan fue escrito. Para que los discípulos de Cristo sean bienaventurados al creer, no porque vieron, sino porque oyeron. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron, pero que creyeron por la palabra de estos, la palabra de los discípulos acerca del Hijo. Esa palabra
que era con el Padre, y se nos manifestó, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra en quien estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa palabra por quien fue hecho todas las cosas, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa palabra es la que lleva el poder. Encontrar esa palabra, oír esa palabra, prestarle atención a esa palabra es lo que nos pone en verdadera comunión con el trono del universo, con el Padre de gloria. Y al contemplar y recibir esa palabra, se recibe, escúchalo bien, la misma vida y carácter de Dios, para que aquel que recibe por la fe esa palabra participe nada más y nada menos que de la vida eterna, la vida de Dios, la vida que es con el Padre y se nos manifestó en el Hijo, para que aquel que oiga esa palabra tenga vida eterna, tenga conocimiento del Padre, lo vea, lo contemple en la palabra encarnada y entonces sea transformado, recibiendo la vida que viene de lo alto, la vida eterna, la vida de Dios. Esa palabra, al ser oída, engendra vida en aquel que la recibe por la fe, lo vivifica y hace con él todo lo que esa palabra ha sido pronunciada para lograr. Esa palabra engendra vida que no es por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios. Esa es la función del Evangelio de Juan. No solamente en la señal de Caná de Galilea, no solamente en la señal que vamos a estudiar a continuación de la sanación del hijo del noble en Juan 4, no solamente en el paralítico de Betesda de Juan 5, es en todo el Evangelio. El poder, la obra de Dios, la vida de Dios va en su palabra, y aquel que recibe su palabra y contempla al Padre por medio de ella, participa de la misma vida de Dios. Y quien participa de la vida de Dios, ¿qué sucede? Es nacido de lo alto, es nacido de nuevo, nacido no por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino que es nacido de Dios. Y aquel que es nacido de Dios y es sostenido por su palabra, es libre, verdaderamente libre del pecado. Y no peca. ¿Por qué razón? Porque es sostenido por la vida de aquel que fue engendrado por Dios y que ahora es nacido en nosotros por su palabra poderosa, con la cual nos pone en comunión con el trono del poder infinito. Cada vez que el ser humano entonces practica el pecado o cae en el pecado, es precisamente porque ha dejado de participar de la vida que viene de Dios, por la cual o a la cual tenemos acceso por medio de su palabra. Para eso se escribió el Evangelio de Juan. Ese es su gran tema. Ese es su gran asunto. Esa es su gran y principal enseñanza. En todas sus páginas tenemos la misma enseñanza. El poder del Creador va en su palabra, y aquella palabra que se nos manifestó y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, a esa palabra tenemos acceso y podemos tener comunión con Él en virtud de guardar y atesorar su palabra adentro, para que el Padre y el Hijo vengan por medio del Espíritu a tener morada adentro y nosotros seamos hechos morada de Dios. Esos son sus temas. Esa es su enseñanza principal. Entonces aquí, fíjate, llega el momento en que el matrimonio recién dado, Jesús está celebrando, está en una fiesta de bodas, el matrimonio recién dado, que acaban los cónyuges contraer matrimonio, se han quedado sin vino, se han quedado sin jugo de uvas. Y la pregunta es,
¿Era esto un problema? Era un problema terrible. Era un problema terrible. Una de las causas por las cuales era un problema terrible es porque el vino se utilizaba para la celebración del momento en el cual el novio comprobaba que la esposa en realidad era virgen y se brindaba con vino. Además, escucha esto, aparte de eso, el faltar vino probablemente se iba a transformar en un bochorno, en una vergüenza para el novio y el padre del novio. Porque no habían provisto lo suficiente, no habían tenido lo suficiente, no habían pensado en los invitados. Y si piensas que estos banquetes de bodas podían durar hasta una semana, había que proveer suficiente. De manera que esto ponía a los novios en una situación bien embarazosa, bien difícil. Jesús dice, escucha esto, Jesús dice, cuando su madre se acerca y le hace la petición, diciéndole que ya no tienen vino, Jesús dice, mi hora aún no ha llegado. ¿Qué hora es esa? Probablemente Jesús estaba hablando de la hora en la cual su ministerio público para manifestar la gloria de Dios por medio de las señales que iba a realizar para que sus discípulos creyeran en él y todo el que viese las señales fuese atraído a él para descubrir en él el Mesías prometido, esta hora de ministerio no había llegado. La cuestión es, ¿Jesús decide hacer o no hacer el milagro? Sí, él decide hacerlo, lo que implica que probablemente su hora fue adelantada. Y fue adelantada la hora de su ministerio público para solucionar el problema de unos novios recién casados. Te puedes dar cuenta la maravillosa disposición de Cristo de servir a la humanidad. Puedes darte cuenta que su vida está al servicio de la humanidad, que en comunión con su Padre, habiendo establecido una hora, parece ahora adelantarla. Esto es una maravilla. Jesucristo verdaderamente se dio al género humano. Pero no solamente esto, escucha esto. El poder que transforma el agua en jugo fresco de uvas es el solo poder de la palabra. Él no toca el agua. Él solamente le dice a los que servían, llenen las tinajas hasta arriba, completen las tinajas, que por cierto eran 6. ¿Por qué 6 y no 7? Porque esas tinajas tenían dentro el agua del ritual de la purificación de los judíos. El número 6 es que esas tinajas y el propósito para el cual el agua adentro estaba reservada era una institución de hombre. El número 6 es número de hombre, es autoridad de hombre, es tradición de hombre. Y esa agua, siendo agua de tradición humana, siendo agua de una ordenanza humana, no limpia, no purifica, no regenera, no hace nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque es agua humana, es agua de purificación humana. Y el agua de purificación humana solamente purifica la carne para que los que participen de ella puedan habitar en comunión y comer juntos y llevarse el reconocimiento del hombre de que el supuesto que participó del lavamiento está limpio para comer y tener comunión con nosotros, pero no limpia porque no alcanza el corazón, no regenera el alma, no hace nacer de nuevo, no hay vida en esa agua de tradición humana para limpiar ni purificar. Cristo, aquel que con su palabra hace y transforma el agua en jugo de uvas y cuya palabra en el mismo capítulo va a purificar el templo de toda corrupción que había adentro, en el mismo capítulo de Juan 2, nos muestra
donde está verdaderamente la purificación del cielo, donde reside la purificación del cielo, no en el ritual del lavamiento de las manos de los judíos con agua humana de tradición y enseñanza humana. No es allí donde radica el poder para limpiar. El poder que limpia y transforma es el poder de la palabra que Cristo nos ha hablado. Y es exactamente lo que dice, por ejemplo, Juan capítulo número 15. Fíjate, Juan capítulo número 15, versículo número 3. Mira lo que Jesús nos va a decir allí. Es absolutamente claro que este es el propósito del milagro, o uno de los propósitos del milagro o de la señal que está sucediendo en Caná de Galilea. Mira lo que dice Juan capítulo número 15, versículo número 3. Escucha, léelo conmigo, dice: ya vosotros estáis limpios. ¿Por medio de qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Te das cuenta? Es su palabra, mi querido hermano y amigo, precisamente su palabra la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos hace nacer de nuevo. Y ese es el propósito de esta señal que está siendo hecha en Caná de Galilea. Aparte de manifestar su gloria para que los discípulos crean en él, Jesús está dándonos ya la indicación de que el poder, la virtud, aquello que nos regenera, que nos limpia, que nos purifica, que nos hace nacer de nuevo y nos hace participar de la vida de Dios que viene de lo alto, es el poder de su palabra. Allí está todo. Allí está todo. Ahora escucha esto. Esta misma lección nosotros la vamos a volver a encontrar. ¿En dónde? En Juan capítulo número 4. Vamos allá. Juan capítulo número 4 y vamos al versículo número 43 en adelante. Juan 4, versículo 43 en adelante. Leamos juntos. Dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Fíjate, la misma enseñanza de la primera señal y de todo el Evangelio de Juan. El poder está en la palabra pronunciada por Cristo, quien habló y existió, mandó y fue hecho. Su palabra lleva el poder mismo de Dios, poder creador, poder para llamar las cosas que no son como si fuesen, y allí donde la palabra es pronunciada,
la obra instantáneamente se produce. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar entonces teniendo este contexto en Juan capítulo número 4? Fíjate, aquí hay un oficial del rey de Capernaum que necesita que Jesús descienda a su casa antes que su hijo muera. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es lograr que Cristo vaya a su casa. Su objetivo es lograr que Jesucristo vaya con él. Nota que aquí hay un hombre que cree que la presencia de Jesús en su casa puede sanar al enfermo. ¿Te suena parecido? Absolutamente. Juan capítulo número 11 se trata exactamente de la misma lección. ¿Recuerdas lo que le dijo la hermana de Lázaro a Jesucristo cuando el Señor Jesús apareció después de 4 días de muerto Lázaro? ¿Qué le dijo? Le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es exactamente la misma lección. Jesús ya la quería enseñar desde Juan capítulo número 4. ¿Cuál es la lección? Jesús no tiene que estar presente físicamente para que tú y yo podamos participar del poder que da vida a los muertos, del poder de la resurrección, del poder creador del universo. El poder por el cual los cielos y la tierra fueron creados y la tierra se sustenta por el poder de su palabra, o lo que es lo mismo, por la palabra de su poder. ¿Te das cuenta? De eso se trata. Entonces aquí hay un hombre que está intentando que Jesús lo acompañe a casa, porque si Jesús va a casa, el hombre, o mejor dicho, el hijo del hombre no se muere. Pero Jesús le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Te suena familiar? Es exactamente la misma lección que Jesús le va a decir a Tomás. Le va a decir, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que creer entonces? La palabra que nos ha dejado. La palabra que ha dejado en boca de sus discípulos para que todo aquel que oiga su evangelio predicado por sus discípulos y escuche las palabras de Cristo que resuenan en el evangelio, participe del poder que da vida a los muertos, participe de la vida de Dios que nos hace nacer de lo alto. Eso es exactamente lo que Jesús nos está enseñando y nos quiere enseñar a lo largo de todo el evangelio. La pregunta es, ¿por qué Jesús entonces le dice al hombre, en vez de ir con él a casa, le dice, ve, tu hijo vive? ¿Por qué Jesús le dice eso? Precisamente para que el hombre le crea a la pronunciación de la palabra de Cristo, vaya con Cristo y cuando llegue y se dé cuenta que el hijo está libre de fiebre, libre de la enfermedad, fuera de peligro, el hombre se le ocurra preguntar, más o menos, ¿cómo a qué hora le dejó ayer la fiebre? Ayer a las 7. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Fíjate la diferencia. El número 6 de las tinajas de la purificación de los judíos no limpian porque es número de hombre. Pero aquí aparece la hora. ¿Te das cuenta? La hora precisa. Ayer a las 7. ¿Qué nos está diciendo el texto? Que solamente el carácter del número 7, número de divinidad, número de obra perfecta, número de obra que se celebra, se cree y se disfruta, pero que no se le añade. Porque si se le añade obra humana, se transforma en 6. Si se le añade obra humana, es obra de hombre y no del Creador. El ayer a las 7 nos dice que solo la palabra pronunciada por Cristo lleva poder creador, poder del que hizo el mundo e hizo el sábado, para que el sábado recuerde la obra del Creador
que se celebra, se disfruta, se cree y se recibe, pero que no se le añade obra humana para que no sea desvirtuada, para que no sea confundida con obra humana. Ayer a las 7, palabra creadora había sido pronunciada y el Hijo del Hombre había sanado sin necesidad de que Jesús se hiciera presente en su casa. La pregunta es, ¿para qué todas estas señales y qué nos quieren enseñar a nosotros? Muy sencillo. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste a Cristo en tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo tuvimos el privilegio de tocar el borde de su manto? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo tuvimos el privilegio de sentir su toque al decir quiero, sé limpio? ¿Cuándo fue la última vez? No experimentamos la presencia de Cristo de manera física en nuestras vidas, pero no por ello dejamos de experimentar su poder creador, el poder que nos hace nacer de nuevo a la vida que viene de lo alto, la vida de Dios, naciendo de Dios. No por ello dejamos de participar del poder que da vida a los muertos y crea los cielos y la tierra y los sostiene hasta el día de hoy. ¿Y cómo podemos participar de ese poder para que Cristo viva en nosotros y podamos tener comunión con Él? ¿Cómo? Por medio de su palabra. Esa es la lección. Su palabra lleva la misma vida y carácter de Dios, para que el que la oye y la recibe por la fe participe de la misma vida y carácter de Dios. De eso se trata. De eso se trata. Por eso decíamos desde el principio que el Evangelio de Juan se escribió para enseñarnos cómo creer, aunque no le veamos. Podemos verle en su palabra y al permitir que su palabra tome posesión de nuestra mente y corazón, su palabra nos hace partícipes del poder creador y del poder que resucita a los muertos. El mismo poder, el poder de la palabra de Dios, el poder de la vida de Dios que va en su palabra. Es la misma lección. En todos los episodios que Cristo habla en el Evangelio de Juan, en todo lo que dice, en todo lo que enseña, es exactamente la misma lección. Vamos ahora a ver la tercera señal, que es la señal de Cristo en su encuentro con el paralítico del pórtico o estanque de Betesda. ¿Ok? Vamos a mirar. Juan capítulo número 5. Vamos allá. Juan capítulo número 5, versículo 1 en adelante. Vamos a leer rápidamente para detenernos un poquito más en los comentarios, ya que este episodio, esta señal que Jesús va a obrar, por el hecho de ser en día sábado, nos va a llevar a una larga disputa en todo el capítulo número 5 con el principal concilio de los judíos, es decir, con el Sanedrín, en virtud o por causa de que este milagro había sido realizado en sábado, motivo por el cual los principales de los judíos habían decidido matarle. ¿Ok? Vamos a mirar. Juan capítulo número 5, versículos 1 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Después de estas cosas, atención, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, es decir, casa de misericordia, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esto es una tradición, ¿ok? Esto es una tradición que se tenía sobre el movimiento del agua, ¿ok?
Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ok, vamos a hacer una pausa aquí. ¿Cuál es la enseñanza que Jesús está tratando de transmitir aquí? Atención. El hombre tiene 38 años paralizado. No se mueve, ¿ok? El hombre cree que la razón por la cual él no ha sido sanado todavía de su enfermedad, que le aqueja por 38 años, es porque él no ha llegado primero al agua cuando el supuesto movimiento de las aguas anuncia que un ángel la ha tocado, y porque no ha podido tocar el agua, no ha sido sanado. Porque no ha llegado de primero, porque no ha tocado antes que otros el agua en movimiento, entonces no ha sido sanado. ¿Qué es lo que este hombre está creyendo? Está creyendo una tradición humana. Está creyendo una superstición, está creyendo algo en donde ha puesto sus esperanzas y ahora se encuentra defraudado. Después de 38 años todavía no gana la competencia y no es beneficiado por ello. Y entonces aparece Jesús y le dice: levántate. Una pregunta. ¿Cómo se va a levantar si es paralítico? ¿Cómo va a obedecer el mandamiento si es paralítico? Jesús no le da la mano. Jesús no se agacha, lo abraza y lo levanta. No. Jesús da un mandamiento con su palabra. ¿Y qué es lo que este hombre hace? Este hombre cree. En vez de decirle a Jesús: maestro, por favor, tenga un poco de respeto y consideración hacia mi persona. Si primero me sanas, entonces podré obedecer tu orden. Si primero me sanas, entonces podré obedecer tu mandamiento. Pero no, este hombre no hizo así. Este hombre creyó en la palabra que le daba el mandamiento. Creyó que aquel que le daba la orden de levantarse, al darle la orden, está dándole el poder habilitador para que la orden se cumpla. Este hombre recibió el mandamiento como debía haberlo recibido Israel en el Sinaí. No como mandamientos que Dios en su trono se sienta y se cruza de brazos a esperar quién es el valiente que se atreve a cumplirlos primero. No. Este hombre creyó que en el mandamiento se encuentra la promesa de habilitación, que en el mandamiento se encuentra el poder mismo del Creador para que el mandamiento se cumpla cuando se recibe por la fe. Este hombre recibió el mandamiento como el poder habilitador de Dios que ordena la creación, y aquel que los recibe y escucha la palabra por la fe, el mandamiento se cumple en él en virtud de la palabra que ha sido pronunciada, en virtud del poder que la palabra lleva. Este hombre creyó que el mandamiento lo habilitaba para caminar e hizo inmediatamente el intento.
creyendo en el mandamiento, teniendo fe en la ley, teniendo fe en el mandamiento, teniendo fe en el dador del mandamiento. Y cuando tuvo fe en el dador del mandamiento, entonces Dios suplió el hecho. Tomó a Dios por su palabra, creyó en que aquel que daba la orden lo habilitaba para que el mandamiento fuese cumplido. Y aquel que creyó en la palabra del mandamiento se levantó, caminó, tomó su lecho y fue sanado en día sábado. ¿Por qué en sábado? Porque el sábado celebra la obra del Creador. Porque el sábado nos enseña que el poder que da vida a los mundos es el mismo poder que habilita al alma para resucitar a una vida nueva que se viva en armonía con el mandamiento. El poder creador va en el mandamiento para que quien guarde el mandamiento lo haga solamente en virtud del poder de la palabra que ha creado un ser nuevo a imagen de Dios, en virtud del poder santificador que es el mismo poder creador que habilita para andar en todos sus mandamientos, para caminar en su ley. De eso se trata el milagro de Juan capítulo número 5. Vamos a leer rápidamente lo que nos dice acerca de esto la mensajera del Señor en el Camino a Cristo, capítulo número 6, comentando precisamente acerca del milagro de la sanación del paralítico de Betesda. Mira lo que ella nos dice. Y fíjate cómo ella tiene el concepto exacto, perfecto, sobre lo que significa una señal. Una señal es algo que podemos ver en lo visible, en lo tangible, para aprender acerca de lo que Cristo puede hacer por nosotros en el mundo que no vemos, en el ámbito invisible. Mira lo que ella dice. Atención, vamos a proyectar el texto para que podamos leer juntos. Dice así. Atención. Camino a Cristo, capítulo 6. Del simple relato de la Escritura acerca de cómo Jesús sanaba a los enfermos, señales, podemos aprender algo con respecto al modo de ir a Cristo para que nos perdone nuestros pecados. Señales del mundo invisible. ¿Te das cuenta? Lo que no podemos ver. Ahora dice, veamos ahora el caso del paralítico de Betesda. Este pobre enfermo estaba imposibilitado. No había usado sus miembros por 38 años. Con todo el Señor le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. El paralítico podría haber dicho, Señor, si me sanares primero, obedeceré tu palabra. Pero no, aceptó la palabra de Cristo, creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo enseguida. Quiso andar y anduvo, confió en la palabra de Cristo y Dios le dio el poder. Así fue sanado. Tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón y hacerte santo. Mas Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo. Crees en esa promesa. Confiesas tus pecados y te entregas a Dios. Quieres servirle. Tan ciertamente como haces esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho. Estás sano, tal como Cristo dio potencia al paralítico para andar cuando el hombre creyó que había sido sanado. Así es, si lo crees. No aguardes hasta sentir que estás sano, mas di, lo creo. Así es, no porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido.
¿Te das cuenta, mis amigos? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que este hombre hizo? Este hombre creyó que estaba sano. ¿Pero cuándo estaba sano? ¿Cuándo fue la orden que lo sanó? ¿En qué momento fue sano? En el momento en que creyó que la palabra que le decía, levántate, esa misma palabra que daba la orden, llevaba el poder para que la orden fuese cumplida. Y al recibir el poder para cumplir la orden por la fe, creyó que estaba sano, fue sano y anduvo. No aguardes hasta sentir que estás sano, sino cree. Di, así es, lo creo. Y Dios te sanará y te habilitará para que andes en todos sus caminos de su ley. Bendito y santo sea el nombre del Señor. De eso también se trata la controversia que sigue más adelante, que por causa de tiempo no vamos a entrar en detalle en ella. Pero esencialmente la controversia se trata de que Cristo nos dice en Juan capítulo número 5 que Él, en comunión y por su calidad de Hijo de Dios, participa de todo poder del Padre. Y todo el poder del Padre va en su palabra, hasta el punto de que Juan 5 versículo 24 nos dice que aquel que oye su palabra y cree, participa de esa hora que vendrá en el futuro, pero que ya es de resucitar. La nueva vida en Cristo, la resurrección de la vida de pecado y de vicios para una vida nueva, se encuentra en el poder de su palabra. Quien oye la palabra de Cristo participa hoy del poder de la resurrección para nacer, para ser vivificado a una nueva vida que ande en todos sus mandamientos. ¿Dónde está ese poder? En la palabra. Va en la palabra, actúa por medio de la fe en la palabra, que trae a Cristo al alma. Y quien participa del poder de su palabra, participa del mismo Cristo, participa de la naturaleza divina para ser habilitado y huir de la corrupción que hay en el mundo. Y así nacer de nuevo a una vida que ande en todos sus mandamientos. La misma enseñanza en todas las señales y en todo el libro de Juan. El poder de Dios, la vida misma de Dios va en su palabra para que aquel que la reciba la misma vida y carácter de Dios aquí y ahora para comenzar la vida eterna que estaba con el Padre. Se nos manifestó y ahora tenemos acceso a ella por medio de la palabra. Escuchemos su palabra, escuchemos su voz y participemos del poder de la resurrección que nos hace nuevas criaturas, nueva vida, nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevos fines en Cristo Jesús. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado en el nombre de Jesucristo, nos despedimos diciéndoles, nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.